Muy buenos días, tengamos todos con esta bienvenida que nos da el Señor en esta nueva jornada, este nuevo esfuerzo para que entre todos aunemos esfuerzos y construyamos un país mejor, pero para todos. Este esfuerzo del programa Periodismo y Sociedad es para que entre todos podamos cambiar la vida para bien, siempre con la ayuda de Dios, que es la persona que nos guía, que nos conduce por el mejor de los caminos. Aquí estamos en el canal 19 de Cinevisión. Este es un canal que llega a todo el país, justamente en una red de cables. En cada municipio está en el mismo canal 19. Y también nos lleva por las plataformas digitales al mundo, por varias redes, Facebook Live, nos tiene Andrés Matos, Periodismo y Sociedad, y Andrés Licho Matos. También estamos en las plataformas del canal de cinevisión.do, y cuando termina el programa, pues inmediatamente lo subimos al YouTube de Periodismo y Sociedad, donde usted también puede comentar y lo puede ver a la hora que a usted le convenga en esa parte. Hoy estamos a 9 de octubre, hoy es miércoles. Tenemos varias actividades, varias fechas, como que recordar en el día de hoy, porque son fechas que nos vinculan uno al otro. Por ejemplo, voy a comenzar con el día escogido por la UNESCO, por la Organización Mundial de la Educación, sobre todo, que es una efeméride importante. Se celebra 2 veces al año, en mayo y en octubre. Es como para preservar la vida, es un llamado a preservar la vida. Tenemos un pequeño video, es el día de preservar la vida de las aves migratorias. Las aves migratorias, que son aquellas que se trasladan de un lugar a otro para poder sobrevivir por las condiciones del clima, por la ausencia de alimentos, por las precariedades de alimentarse. Me avisa Manuel cuando tenga el video listo. Ahí está. ¿Tiene audio, Miguel? Yo sé, sí. Correcto. Quisimos traer ese pequeño video, corto video, porque ahí expresa la dificultad para estas aves que son muy importantes en el equilibrio ecosistémico, muy importantes, porque ellas, donde quiera que están,
ayudan a ese equilibrio. Pero anualmente mueren más de 1 millón de ellas, porque como tienen que trasladarse a buscar alimentos, la actitud depredadora del hombre a veces no le da el sosiego y la aprovechan muchos cazadores para eliminarla. Y otras cosas son que ellas son también de alimentos marinos y cuando se lanzan al mar se enredan con todas estos desperdicios no biodegradables, o por lo menos biodegradables millones de años, como el plástico, como las mallas plásticas, etcétera. Entonces se quedan enredadas y después que se quedan enredadas se mueren. Y esto es un llamado para que el hombre contribuya a no lanzar al mar, ni a los ríos, ni a las cañadas, porque todas esas cañadas van a desembocar en el río. Esto lo vamos a ver en un programa de medio ambiente, vamos a traer muchas imágenes. Van a desembocar en el río y el río va al mar. Y entonces en el mar mueren millones y millones y millones de especies marinas. Y entonces ahí fracasa el ser humano. El mismo ser humano fracasa creyéndose salvar en esa parte. Así que hoy, el día de las aves migratorias, es importante que en este aspecto evitemos su desaparición, su muerte, para eso. Para la República Dominicana hay 3 cosas importantes que no puedo dejar de pasar. Hoy es el Día Nacional de los Clubes, 9 de octubre. Estuve llamando a Roberto Ramírez para que recordemos el origen de los clubes. Los clubes culturales fueron unas entidades, de eso vamos a hablar ahorita, distinta a muchas cosas que tenemos hoy. Hoy es Día de los Clubes. En el otro segmento yo voy a escoger un momento para hablar de los clubes. ¿Por qué hoy se celebra el Día de los Clubes? Tercero, hoy es el día de fundación del Banco Central. El 9 de octubre fue fundado el Banco Central, de 1947, el Banco Central de la República Dominicana, 1947. Aquel boom, después de terminada la Segunda Guerra Mundial, fundado el Fondo Monetario Internacional, fundado las Naciones Unidas, y entonces con ello fundado muchos bancos centrales para un poco centralizar el apoyo al desarrollo económico que había estancado la Segunda Guerra Mundial. Repito, 1947, fundación del Banco Central. Y por último, un día como hoy nació un dominicano que la juventud de hoy poco conoce, porque ni los seguidores, que tenía muchos, le han dado el valor. Era un hombre sencillo, era un político, fue presidente de la República, vicepresidente, fue senador, fue diputado, presidente de uno de los partidos más democráticos y firmes que ha tenido este país. Se llama Jacobo Masluta Azar. Un día como hoy nació el licenciado Jacobo Masluta Azar. Nació en Santo Domingo y quizás sea uno de los políticos más afables, más sencillos, más pragmáticos que ha tenido la política dominicana en los últimos años. Murió de cáncer. Murió el 3 de marzo de 1996, después de una dura batalla, no solo con el cáncer, sino con la política. Fue víctima de la incomprensión de muchos seguidores suyos que lo llevaron a no entender un proceso que él le tocó protagonizar.
porque a él le tocó protagonizar un proceso que lo hubiese llevado a ser presidente de la República ya de manera titular por 4 años más. Pero él cometió un gravísimo error político, un grave error político, que fue que se alió para hacerle daño a su compañero de partido. Prefirió aliarse a los contrarios y entonces ahí él dejó de cerrarse las posibilidades de ser presidente de la República. De Jacobo Masluta, un hombre al que conocí, tiene hoy tiene una avenida ahí que lleva su nombre ahí en Villamella, en la zona norte, Santo Domingo Norte. Debe llevar más cosas para que la juventud lo conozca en esa parte. Pero si sus seguidores, yo que no fui seguidor de él, lo estoy mencionando, si sus seguidores no le hacen caso, qué pena de su familia y de él en esa parte. Qué pena. Vamos a una pausa, Manuel, y volvemos con otros temas. Bueno, estamos de regreso. Aquí voy a comenzar el comentario de este segmento, por el Día Nacional de los Clubes. Sería como imperdonable que uno no recuerde ese pasaje de su historia, el pasaje de la República Dominicana. Aquí hubo una etapa para atención a la juventud y para más atención de aquellos adultos de esas décadas del 60, del 70, de los 80. Aquí hubo una etapa en la que la juventud se dedicó al desarrollo cultural a través de entidades comunitarias llamados clubes culturales. ¿Qué hacía un grupo importante de jóvenes, que era gran parte, yo digo, no sé si la mayoría, en cada barrio había un club, 2, 3 clubes? Entonces ahí se dedicaban esos jóvenes a enseñar, a promover la cultura nacional, la cultura autóctona. ¿Qué quiere decir? Aprender a bailar merengue, aprender a hacer poesía coreada, aprender a hacer teatro, a practicar deportes. De esos clubes salían los jugadores de baloncesto, de ajedrez, de voleibol, y habían miles de niños, de jóvenes, vinculados a esas entidades en cada barrio. Los muchachos salían de la escuela y el pasatiempo favorito era para el club. El club quizás no tenía muchas instalaciones, amplias instalaciones, pero se agenciaba en el patio de la escuela, en la calle, en los patios de algunas instituciones benéficas, etc. Y ahí se practicaba esa gran variedad de actividades humanas que fomentaban el desarrollo espiritual, que socializaba al barrio con esos muchachos, que le desarrollaba los talentos en el aspecto de esas artes que ya les he descrito, el canto, la aprendían a tocar guitarra, hasta aprendían a tocar instrumentos, formaban grupos de baile folclórico y también formaban hasta grupos de merengue, grupos de poesía coreana que se trasladaban de un barrio a otro y de un pueblo a otro. En ese tiempo la delincuencia era casi cero, porque la juventud estaba dedicada a estudiar y estaba dedicada a fomentar esos valores que eran importantes. Entonces llegó un gobierno que dijo, pero esta juventud no puede estar junta, hay que comenzar a disgregarla y hay que corromperla. Entonces ese gobierno comenzó a perseguir a la juventud,
comenzó a estigmatizar esa juventud, no de un barrio, de todos los barrios y de todos los pueblos. Ese gobierno ascendió al poder 1966. Y no solo que ascendió al poder y que comenzó a penetrar esos clubes con esa persecución ideológica, sino porque se le antojó y que no, que esas actividades eran contaminantes para un poco ser desafectos al régimen, sino que entonces se encontró a un jefe del servicio secreto de la policía con una inteligencia capital que se alió a lo que entonces había aquí en el país, que eran tropas americanas. Y entonces él consiguió la libertad de conseguir droga e introducirla a los clubes. Estoy hablando del jefe del servicio secreto de la Policía Nacional de ese tiempo. Entonces él le introducía la droga y comenzó a sacar a los jóvenes con la droga. Después vino el grupo militar, paramilitar, y comenzó a dividir a los muchachos con un movimiento que se llamó la Banda Colorá, que era un grupo paramilitar, y comenzó a comprar de esos jóvenes con la intención de destruir los clubes, pero con intención de romper esa unidad de propósito que tenían los jóvenes de ese tiempo. Bueno, hubo jóvenes que se le negó, hubo grupos de jóvenes que se negaron a eso, y ese grupo paramilitar, ese grupo de militares, civiles, combinados, ya no solo combinados con la distribución de la droga en los clubes y en las escuelas, oiga lo que le estoy hablando, en los barrios de la zona norte, eso fue, yo era dirigente de esos clubes, lo que pasa es que a mí y a miles más no nos pudieron comprar, pero a miles los pudieron sonsacar. Entonces ese grupo decidió eliminar físicamente a gran parte de la juventud vinculada a esos clubes. Eso fue en el régimen del 70, 78, así en esos regímenes así. La banda vino aquí del 71, 72, 73. Y surgió por un dirigente estudiantil universitario llamado, en paz descanse, no voy a decir nombre porque no voy a decir nombre de ninguno ya. Entonces, el 9 de octubre, ese grupo de asesinos, de paramilitares, estaban velando a un miembro de un club del barrio 27 de febrero, del club Varias Luces, en el barrio 27 de febrero. Y ahí fueron y secuestraron a varios dirigentes del club. Y estos dirigentes de ese club aparecieron asesinados, descuartizados, a los pocos días, dispersos en varios lugares de la capital. Dirigido por esa banda anticlubes, pro gobierno, dirigida por sectores reaccionarios de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas, que repartía armas para que asesinaran a sus propios compañeros, tanto de la policía como les repartía a los civiles para que los compañeros de los clubes se asesinaran entre ellos. Esto fue una historia que hubo que resistir con valentía, con estoicismo, pero entonces, como ocurrió ese 9 de octubre, esa matanza, esa acción criminal contra los dirigentes del club Varias Luces en el barrio 27 de febrero, entonces se le designó el 9 de octubre como el Día Nacional de los Clubes. Día Nacional, y se fundó una agrupación que se llamaba Asociación Nacional de Clubes del Distrito Nacional, ASOCLUDISNA,
tuve el honor de ser parte de la directiva. Ahí pasó por la directiva mucha gente, como Cheo Tejeda, muchos dirigentes, que algún día haremos un comentario aquí, un programa sobre eso. Rafael Nova, el mismo Roberto Ramírez, Ángel de la Cruz, uno que está ahí que es funcionario del gobierno, de ahí era el club, él era de ese club, del Héctor J, de ahí del club Varias Luces, del 27 de febrero, y ahí se fundó el club Héctor J. Díaz, y así. Después se dividió, se fundó, bueno, Asocludisna, y se hizo otra asociación que no recuerdo ni el nombre, ni quisiera recordarla para ese tiempo. Pues miren, de ahí surge hoy, de esa matanza, de esa persecución atroz, de ese abuso de poder que provino de la intervención norteamericana de 1965 y el establecimiento aquí de ese batallón de miembros de los gringos, como le decían, gojón gringo, gojón yanqui, pero se penetraron en los barrios ellos para diseminar, para disminuir el efecto tan bello, tan creativo, tan estimulante al desarrollo espiritual, sano de la juventud dominicana. Y le podemos decir que aquí había clubes en todos los barrios, y había barrios que teníamos 2 y 3 clubes. Yo le puedo mencionar, en el Simón Bolívar estaba el Caunabo, estaba el Aljibe, en el Capotillo estaba el club Salomé Ureña, en el Espaillá estaba el club, ¿cómo se llama? Está ahí todavía, ahora hay una escuela. Así eran. El Leonidas Solano en Guachupita, estaba el Mauricio Báez. Santana se llamaba el club que está en la 18 ahí. De ahí salió Filiberto Cruz, de ese club. Y una playa de dirigentes de esos clubes. Este breve relato de la historia del 9 de diciembre es importante que lo tengamos. Vamos a una pausa, Manuel, y venimos con cosas más de ahora, que quizás le interese más a la gente. Venimos en breve. Estamos atentos, estamos aquí para continuar con este programa de Periodismo y Sociedad. Ahora vamos a hablar de los aprestos, de las actividades que está desarrollando el Congreso Nacional y las reformas que ha planteado el presidente. Ayer el licenciado José Vicente se trasladó al Congreso a entregarle al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, el pliego, el proyecto de reforma fiscal que anunció el lunes el presidente Luis Abinader. Proyecto que, bueno, ha sido valorado técnicamente, inclusive por Magín Díaz, que es un técnico reputado, fue director de Impuesto Interno del gobierno del PLD, es un cuadro del PLD, y entonces él ha estado discutiendo y ha valorado el proyecto de la reforma que ha planteado el presidente como válido, no obstante ser él un técnico de la oposición. Y dice, técnicamente esto es lo que yo he enseñado en las universidades y no tengo por qué objetarlo de esa manera. Va a encontrar gente que va a objetar este proyecto, va a encontrar mucha gente que va a objetar este proyecto, pero este proyecto tiene una
una presentación, y es que, como decía yo ayer, el presidente ha mostrado un sacrificio importante en eso. Se está investigando, ahora le corresponde a los legisladores investigar cuáles son los puntos que pudieran afectar a la mayor población del país. Se habla de que hay 7 u 8, 9 productos que van a ser gravados por los ingredientes que tienen esos productos, que unos tienen gravámenes y otros no. Entonces, habrá que ver, y el papel de los legisladores es defender cada quien a su pueblo ahora. Porque no importa que el Poder Ejecutivo lo haya planteado, pero ahora es discriminar cuáles cosas se va a hacer ahí. Sí. Un momentito, ¿quién me habla? Dígame. El papel del legislador ahora es lograr que el efecto, el impacto sea el menor, porque ya el presidente planteó su posición. Ahora los legisladores tienen que ser sensatos, racionales y valientes en defender lo más que pueda al pueblo. Hablan de que más del 80% de la carga puede ser transferible. Eso tiene que ser revisado y eso le corresponde a los avesados legisladores que hay ahí. Porque si es una reforma, los ricos tienen que pagar. Los ricos tienen que pagar. Los que evaden los impuestos tienen que detenerse. Y ahí tiene que haber un candado. Ahí sí, presidente. Tiene que haber un candado para la evasión. No, los evasores no se pueden reelegir. Los evasores tienen que encontrar en ese proyecto realmente, no es que lo digan, realmente tienen que encontrar un valladar donde ellos no puedan seguir evadiendo el pago de impuestos. Y evadiendo el pago, por ejemplo, de la factura eléctrica. Los pobres son la mayoría y la clase media. Y la clase media y los pobres no roban la energía eléctrica. Tienen que pagarla, pagan poco, pero tienen que pagarla. Entonces, los que evaden el pago de la energía eléctrica son los grandes consumidores, son los poderosos. Entonces a ellos aquí, porque si es verdad que vamos a poner una histórica reforma, una modernísima reforma, y yo creo en que usted se ha empeñado en hacer con su equipo, es un equipo bueno, una histórica reforma. Pero el deseo suyo está en prueba hasta que los legisladores no encuentren cómo frenar la evasión. Dicen que el 60 o el 70% de los impuestos aquí se evaden, que muchas veces no es ni necesario volver a poner impuestos, que no es ni necesario. Entonces, no es un problema del que más consuma, del que más tenga, pero de alguna manera tienen que ponerse al día. Yo no creo que frenar la evasión, que perseguir a los evasores, que disminuir el efecto de los evasores, sea verdad que para la dinámica económica. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Lo que disminuye la dinámica económica es ahogar a la inmensa mayoría del pueblo que consume.
es poner al pueblo a consumir lo que dinamiza la economía. El comercio se dinamiza cuando el pueblo gana más y consume más. Es así. Entonces, vamos a ver qué es lo que plantea, y yo confío en muchos de esos legisladores, qué es lo que plantea el nuevo proyecto de reforma que ha puesto el presidente de la República, que repito, no tengo duda de que sea un proyecto bueno, pero de buenas intenciones está lleno el camino del infierno. Y entonces el pueblo está donde está el infierno, con respecto a las medidas que se tornan cuando se va a pagar el impuesto. Porque es que los empresarios tienen 1.000.000 de formas, de transferirle lo que ellos van a pagar. Ahora de que lo van a pagar, de que en una nomenclatura que no tiene nada que ver para reducir los impuestos, que es de que el IVA, impuesto al valor agregado, que ahora no se va a llamar ITEVI. A mí no me importa que el saco sea de casimir o de algodón, eso no me importa. Lo que importa es que el saco me proteja del frío, que no me dé el frío. No me importa cómo se llame el ITEVI, el IVA, el IVAG, como se llame en cualquier país. Es que los ricos no transfieran esos precios a el consumo de los pobres. Y eso habrá que buscarlo. Y repito, al presidente que tiene las mejores intenciones, que ha demostrado valentía, que ha demostrado desprendimiento, que ha demostrado, como ningún otro presidente, como ninguno, que él quiere demostrar que se quiere sacrificar, ha reducido el gasto de público, ha reducido él sus gastos, él lo cobra, él los regala. Y gran parte, muchos funcionarios lo regalan. Es una demostración de desprendimiento. Pero eso no está pasando. No pasa con los empresarios que meten mucho cuarto en la campaña para sacarlo después que llegan al gobierno. Mucho cuarto invierten para después que llegan al gobierno. Entonces el pueblo no tiene defensores porque resulta que los empresarios le meten cuarto a los legisladores, le meten cuarto a los jefes de campaña en los distintos pueblos y a los candidatos. Y entonces ahí viene el problema grave de la desatención, de la desafección del pueblo llano, el que compra en el colmado, en el supermercado, en el mercadito, para comprar las cosas caras. Y ahí políticamente lo paga el presidente. Miren que él ha demostrado mucha. Pero eso lo paga él. Y aunque él no aspire, él tiene un posicionamiento envidiable, él tiene un posicionamiento limpio, transparente, muy humano. Y la gente quisiera tener a Luis Abinader por mucho tiempo. Quisiera tenerlo por mucho. Ya él se le metió en la cabeza que no va, pero la gente quisiera tenerlo porque él no había tenido un presidente como Luis en muchos años. Pero también necesita de otras cosas que le dé cierta seguridad en esa parte. Y aquí tiene el partido que jugar un papel. El partido tiene que jugar su papel. Ese partido yo no entiendo a veces cómo que él va a jugar su papel. Ya yo no sé cómo es que ese partido puede orientar a la población, bueno, por las redes. Yo no sé si la población se puede orientar por ahí. Pero el partido tendrá que jugar su papel también.
tendrá que jugar su papel. Y a propósito del partido, el Congreso, que uno tiene que decir que es un Congreso PRMista, y lo bueno y lo malo que salga va a salir del PRM. Hasta ahora está saliendo bien. Ellos aprobaron 9, 7 puntos de los que el presidente sometió. Ellos rebajaron 7 diputados de los que el presidente planteó. No le aprobaron que le bajaran los 53. Ellos unificaron las elecciones en un artículo, modificaron la Constitución y ahora las elecciones se van a celebrar juntas, las presidenciales, las congresuales y las municipales. Pero en el 32, escuché a Alfredo Pacheco aclarar que estos cambios de ahora no son para el 28, son para el 2032. Y fue bueno que hiciera la aclaración, porque así muchos legisladores, un poco que acompañan con más libertad, con mayor sosiego, estos cambios que necesita el presidente. Ayer estuvimos explicando que el Consejo Nacional, el Consejo de la Magistratura, ya no va a tener al Procurador General de la República, que fue un órgano que colocó antes la gestión pasada para agenciarse un voto, un doble voto, pero ahora sí lograron incluir al presidente del Tribunal Constitucional. Y yo creo que eso es muy positivo. Eso es para mí muy, muy positivo, que hayan incluido al Tribunal Constitucional en la reforma de la Constitución. Están todavía, no sé si encontraron, pero están buscando el candado para ponérselo al presidente ahí, pero ya él lo tumbaron, le dijeron que no podían eliminar 53 diputados. Y entonces el presidente parece que se puso de acuerdo y aceptarlo en esa parte. Van a continuar el lunes con esta gran labor. No es fácil, eso no puede ser, es sesión permanente, pero no puede ser diario, porque esos legisladores también tienen otras cosas que hacer y tienen otras labores legislativas que desarrollar. Me decía alguien ayer, ¿por qué ellos tienen que parar? No, eso es, no hay necesidad de eso. Hay otros trabajos legislativos que son más, que son tan necesarios como esos mismos impuestos que van a agravar en esa parte. Repito, los legisladores tienen un reto con respecto a esa reforma, un gran reto, y es evitar que la gran carga de los impuestos vaya al pueblo. Si no va a ser lo mismo, y este gobierno tiene que justificarse con ese cambio. Tiene que buscar la manera de reducir esa carga de la población. Con respecto a otras cosas, después yo voy a seguir comentando este trabajo de las instituciones. Yo creo más en redefinir las políticas. Ustedes me oyeron a mí hablando de clubes ahí.
hay gente que no entiende el valor que es el fomento de esa cultura barrial, cultura nacional, en los barrios. No lo entiende. Se lo dije a Chu cuando llegó. Digo, Chu, tiene que seguir fomentando el deporte y la cultura en los barrios. No es llevar a David Ortiz, a Pedro Martínez. Es necesario que ellos vean el éxito de esos jugadores. Es necesario que los jóvenes exitosos de los barrios sean conocidos y sean un poco interpretados por esos barrios. Pero es la práctica, es el objetivo, es la creatividad, es el entusiasmo de esos jóvenes en cosas de ellos. En cosas de ellos. Porque eso a Pedro Martínez ellos lo agarran en YouTube y lo ven 14,000 veces. A David Ortiz lo ven 14,000 veces. Y a todos esos jugadores. Pero hay otra cosa que el Estado tiene que fomentar, que no es solo ir con eso en el barrio. Ya llegó el pequeño, lo fueron a buscar en una grúa para que me echara de aquí. Y yo, como el pequeño es el dueño de esto, después de don Johnny, yo le voy a obedecer al pequeño. Nos veremos mañana con otro programa. De mañana le toca medio ambiente y tendremos que decir algunas verdades sobre eso. Nos veremos mañana.